Cristo citó 8 verdades que vamos a estudiar hoy, que hacen contraste contra personas que en el día de hoy hablan sobre esas verdades como si no existiesen. Vamos a estar viendo a Dios como existente, que Él es el creador, que el mundo tiene un principio en Él. Vamos a estar viendo también, estudiando sobre personajes como Noé, el arca, el diluvio, Lot, Sodoma y Gomorra, el juicio que Dios trajo a esa ciudad. Vamos a estar viendo sobre los profetas, vamos a estar viendo sobre Jacob, Isaac, Abraham, todas estas cosas que Cristo citó mientras enseñaba. Quédese con nosotros, busque su Biblia, vamos a escudriñar un poco sobre estos temas que serán de gran beneficio para nosotros. Jesucristo siempre enfatizó que su enseñanza era verdadera. En Juan 8:26 nosotros encontramos lo siguiente. Él dijo: el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Igualmente en Juan 8:40 encontramos una frase donde él dice: os he dicho la verdad que oí de Dios. Si tomamos estos dos párrafos, nos vamos a encontrar con que Cristo declara que Dios es veraz y que Él viene de parte de Dios a la tierra a darnos una enseñanza, a traernos una enseñanza nueva, donde Dios comunica al ser humano cuál es su deseo, y en ese deseo Dios expresa la verdad por cuanto Él es verdad. Nosotros encontramos que Jesucristo también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él mismo se expresa como la verdad, y además nos enseña la importancia, el poder que tiene la verdad, porque en Juan 8 Él dice: y ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El Señor nos enseña que conocer la verdad, Él y su palabra, nos coloca en posición de ser libres, de tener un conocimiento amplio y perfecto acerca de lo que Él quiere. Él dijo también, y esto es sumamente importante, que Dios solo quiere traernos al conocimiento de la verdad, y aseguró que cuando Él saliera de la tierra, el Espíritu Santo se encargaría de colocar en aquellos que abrieran su corazón a Dios, colocar el Espíritu Santo y el mismo Espíritu guiarnos a la verdad. Ninguna persona que busca a Dios de corazón, que quiere, que pide, que anhela a Dios, que Dios traiga verdad a su vida, va a quedarse en el error. Porque el Señor nos enseñó en Juan 8:44 que la verdad siempre viene de Dios, y que el enemigo, el Satanás, el diablo, es quien de él sale la mentira. Dios es veraz y nunca hablará mentira. El enemigo siempre es mentiroso y traerá mentira al mundo para confusión, para que nosotros le creamos a él, como lo hizo desde el principio en Génesis 3, y nos apartemos de Dios, quien es la verdad y quien habla la verdad. ¿Por qué decimos todo esto? Porque el Señor toca, cuando el Señor enseña, explica la palabra, toca 8 puntos cruciales que queremos en este estudio traer a la luz, y que justamente porque Él es verdad y trae mensaje verdadero de Dios, cuando Él menciona estas cosas, nos enseña que lo que Él está diciendo es la verdad. Estos 8 puntos han traído conflicto. A través de generaciones las personas se han empecinado, algunos en dudar de su veracidad y otros en negar rotundamente
que estas cosas son verdaderas. Cuando Cristo habla de esto, inmediatamente que lo escuchemos, puesto que Él es la verdad y solo habla la verdad, nos daremos cuenta que Él nos está regalando estas certificaciones para que nosotros podamos conocer a Dios en una dimensión más amplia, y si no creíamos que Dios existe, veamos que sí es real. Vamos a tocar estos puntos y déjeme decirle antes de empezar a tocarlos, que hasta los enemigos de Jesús tuvieron que admitir que Él era y es veraz. Usted lo puede encontrar en Marcos, cuando dice la Biblia que vinieron a Jesús a ponerle a prueba, y la forma en que introdujeron este diálogo a Cristo es cuando ellos le dijeron: sabemos, maestro, sabemos que tú eres veraz y que hablas el camino de Dios con rectitud, con verdad. Aún sus enemigos no pudieron encontrar en Cristo mentira. Esto lo hace impactante, porque no solamente Él dijo algo y eso era una presunción, no, sino que lo que dijo era verdadero. El primer punto que vamos a ver de estas 8 evidencias que Cristo nos regala es que Él dice que Dios existe y es el creador de todo. Por favor, búsquelo en Marcos 13:19. Cristo está hablando de tiempo futuro y Él intercala esta declaración y dice: porque aquellos días, hablando del tiempo que vendría, serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde la creación, el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Así que esto es lo que vamos a tomar. Cristo dijo que desde el principio de la creación que Dios hizo, Dios es el creador. Dios es el que ha creado. Cristo está diciendo que existe Dios, que Dios es real, que Dios no es una fuerza impersonal, que Dios no es una energía, sino que Dios es persona infinita, y en su interior, en su voluntad, Él planeó, diseñó y llevó a cabo esto que Él llama su creación. Jesucristo está diciendo que Dios es todopoderoso y que ha hecho una creación coherente, no solamente hermosa, deslumbrante, asombrosa, sino perfecta, porque Dios es totalmente sabio y totalmente poderoso. Así que Cristo dice que Dios, desde el principio, la creación tuvo un principio, la creación tuvo un inicio, y este punto de partida está en Dios. No es algo amorfo, no es algo que se hizo a sí mismo, sino que Dios lo hizo. Por lo tanto, Cristo sigue enseñando en este orden que Dios establece también una manera específica de hacer que su creación sea sustentada por Él. Es decir, Dios establece leyes, y estas leyes son las que permiten que esa creación tenga un desarrollo y tenga diariamente para nosotros unas formas fijas, que es lo que nosotros llamamos leyes de la naturaleza. Y estas leyes fueron impuestas por Dios. Solamente 2 cosas, porque Cristo está tratando de decir no solamente que Dios lo hace, sino la bendición cuando nos lo regala, están en Mateo capítulo 5, versículo 45, cuando dice que Dios es el que hace salir, escuche bien como lo dice Cristo, su sol sobre buenos y malos, y nos regala su lluvia a justos y a pecadores. Su sol y su lluvia está diciéndonos que este astro que trae vida a la tierra le pertenece a Dios, que es Dios el que lo creó, lo colocó allí, le puso todo lo que es la energía, los grados, el fuego, el calor, todo eso es pertenencia de Dios, y Dios nos lo regala
para que nosotros podamos vivir, para que la tierra tenga vida, y que hace salir su lluvia, sin la cual tampoco pudiéramos existir. Así que Dios es Dios que establece orden en aquello que hace y nos beneficia. Allí mismo, en Mateo 6:26, dice el Señor Jesús que Dios es misericordioso con su creación, un Dios personal y misericordioso, infinito en su amor, porque dice que aún a las aves del cielo Dios las alimenta. Y dice que nosotros valemos más que pajarillos. En la creación que Él ha hecho, la especie humana ocupa un lugar especial y Él nos ha dado un valor extraordinario. Nosotros valemos más que esos pajarillos, y dice además que aún esos pajarillos estar en un orden menor que el del ser humano, dice que no cae uno solo sin que Dios lo sepa. Dios tiene un cuidado total y absoluto sobre esa creación que Él hace. Qué bueno es saber que Jesucristo, que es la verdad y ha traído enseñanza de Dios, nos esté diciendo a los seres humanos que Dios es real y que en su omnipotencia y en su omnisciencia, en su total sabiduría, Él articuló este plan que es la creación para que tú y yo lo reconozcamos y agradezcamos a Dios que Él es Dios. El segundo elemento que el Señor nos enseña, lo vamos a ver en el próximo segmento, y es que nos dice que Dios es el creador de toda persona. Regresamos de inmediato. Marcos capítulo 10, versículo 6, Cristo dice lo siguiente: porque desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Y en esta enseñanza que Cristo está exponiendo, Él está diciendo que desde el principio de la creación, desde el momento en que Dios estableció la creación y colocó el planeta como lugar habitable para el ser humano, Él hizo al hombre y a la mujer y los puso en el planeta, les dio a ellos derecho no solamente de que ese fuera su hábitat, sino de que ellos también cuidaran ese hábitat. El varón y la hembra, el Señor nos habla de que Dios hizo personas con la imagen de Dios, con características de Dios, capaces de amar, capaces de tener misericordia, capaces de ser inteligentes, etcétera, pero que los hizo definidos. Siendo personas, Él estableció definición en ellos. Uno es varón y otro es hembra. Esto es muy significativo. Dios hace personas, pero los hace con géneros diferentes. Dios establece una primera pareja, que son hombre y mujer, que no son dos mujeres o dos hombres, sino hombre y mujer. Y Dios los coloca en una relación donde ellos son ahora pareja. Y esto es lo que también Cristo nos enseña, que en esa creación de Dios perfecta, Dios hace que el hombre y la mujer sean marido y mujer, que sean esposos, que sean matrimonio. Dios dice que esto sale de su corazón. El matrimonio no es una invención humana, no es un capricho humano,
sino que Dios lo ideó, lo planeó con amor para que esto fuera bendición a las personas. Es creación divina. Pero el próximo elemento que el Señor nos enseña es que desde el principio Él deseó que los seres humanos fuéramos personas que viviéramos en comunión con Él y entre nosotros. Dios los hizo, Dios los creó. El ser humano tiene la capacidad de poder estar en comunión con Dios, porque esto es parte de la naturaleza misma que Dios nos ha dado. Es por eso que el hombre, la mujer, la humanidad tienen necesidad de acercarse a Dios, de adorar a Dios, porque fueron hechos con esa naturaleza y tenemos necesidad de tener relación correcta entre nosotros. Así Dios lo hizo. Por lo tanto, recalcamos que Cristo está enseñando no solamente que Dios existe y que Él es el creador, sino que también Él hizo al hombre. Tú y yo no nos hicimos por accidente. Y tú y yo no venimos del mono. Dios nos hizo desde el principio criaturas con su imagen. Nos hizo personas con inteligencia, con sabiduría. El Señor Jesús está diciendo que no hay evolución, sino que Dios es el creador. Y saber esto, volvemos a enfatizar desde lo que dijimos al principio, saber que Cristo, que es la verdad, viene con mensaje de Dios, que es veraz, y nos enseña que Él es el creador. Esto nos debe hacer personas humildes y aceptar que todas las teorías que han estado diciendo que el hombre no tiene por qué tener ninguna relación con Dios porque el hombre se hizo de una molécula o de un átomo o de lo que se quiera decir, Cristo las desarticula. Cristo nos está diciendo que la verdad es esta. ¿Qué es lo próximo que Cristo nos enseña? Nos enseña que si hoy hay homicidio, violencia, en cualquiera de sus formas, es consecuencia del pecado. Cuando Él dice en Mateo 23:35 y Lucas 11, versículos 50 y 51, nos está hablando que desde el principio también el hombre, por su desobediencia, por no hacer lo que Dios había establecido que era lo correcto, lo bueno, lo saludable para la raza humana, al ir en contra de ese deseo de Dios, el pecado trastornó las relaciones interpersonales. Porque si no tenemos una relación correcta con nuestro Dios, si nuestra relación vertical no es coherente, si nosotros no obedecemos a Dios, nuestro Creador, el que nos hizo con conocimiento y nos capacitó para poder tener esa comunión con Él, nuestra relación interpersonal y nuestra relación intrapersonal estará dañada. Cristo enseña que Caín es real, existió, no es un mito, y que la violencia interior que en él habitaba produjo que él, por odios y celos y contiendas, decidiera, planeara matar a su hermano. Allí nos habla del primer homicidio hecho con maquinación, con alevosía, con premeditación. El Señor nos enseña que este elemento, esta franja que ha hecho tanto daño al ser humano, viene desde ese punto, tiene su origen allí. Y el Señor nos habla además, como punto número 4, de evidencias reales. Él nos enseña que sí existió Noé, que sí existió el arca, que sí existió el diluvio. Si usted se va a Mateo capítulo 24, el Señor Jesús enseña, que Noé no es un ser mítico ni una figura literaria metafórica para Dios querer enseñar algo, sino que es real, que en un momento específico de la historia Dios tuvo que detener lo que era esa estampida en destrucción que el hombre tenía, por cuanto dice Dios en Génesis capítulo 6, que la tierra se había llenado de violencia y que los hombres habían corrompido su propósito en la tierra.
y Dios tiene que detener. Cristo habla de ese incidente, Cristo habla de ese hecho y menciona el nombre de Noé y menciona el arca de Noé y menciona el diluvio. Búsquelo en Mateo 24, versículos 38 y 39, cuando él hace da esta enseñanza y nos dice a nosotros, está poniendo este ejemplo para enseñarnos que así como ocurrió el diluvio, que fue una medida de juicio de Dios sobre la tierra por el comportamiento violento, por la corrupción en la tierra, así como ocurrió aquella vez, dice el Señor Jesús, perdón, que un día vendrá en el tiempo final su venida y que será sorpresivo para muchos, para todos aquellos que no quisieron creer en el tiempo en que Dios derramaba su gracia sobre la tierra. Por lo tanto, Cristo nos enseña que Noé es un ser humano real, que existió en un momento específico en el desarrollo de la humanidad y que el diluvio cayó sobre la tierra como medida de juicio y castigo sobre el ser humano, porque es la forma en que Dios detiene, la forma en que Dios le dice al ser humano, tú has sido creado no para violentar las órdenes que Dios hace, sino para mantenerse en ellas a fin de que la vida y el planeta tengan real propósito, se cumpla lo que Dios ha querido. Y Dios mencionó también otro elemento que mucha gente tiene como una historia, no como una historia, como un cuento, como una fantasía. Cristo habló de Lot, Cristo habló de Sodoma y Gomorra y Cristo habló de lo que ocurrió con estas personas. Lo puede usted buscar en Lucas cuando el Señor dice de una forma clara que los días del Hijo del Hombre serán como esos, cuando Dios tuvo que poner sobre la tierra su mano e impedir que el hombre siguiera haciendo lo que le parecía. Lot no es un ser mítico. Cristo no está usando esto de manera metafórica. Cristo está enseñando que estas fueron personas de carne y hueso que vivieron en un momento específico, que Sodoma era una ciudad corrompida, dañada, y está Cristo refiriéndose a la historia de Génesis 19, cuando el Señor nos enseña qué fue lo que pasó allí. Y esta cultura, esta sociedad, Cristo la describe muy bien cuando dice que era una sociedad progresista. Las personas compraban, vendían, edificaban, plantaban, las personas se casaban, se daban en casamiento. Era una ciudad muy dinámica, era una ciudad donde había mucho dinero, donde las cosas habían avanzado mucho, pero el deterioro espiritual era evidente. Y allí a la gente se le ocurrió que lo mejor era ir en contra de lo que Dios había establecido, y en vez de ellos tener parejas al estilo de Dios, empezaron a tener parejas hombre con hombres. Y dice la palabra de Dios que un día Dios envió su castigo sobre ese lugar. Cristo enseña entonces que estos juicios fueron reales, que sí, que en el calendario de Dios ocurrieron, y que si la gente hoy no le quiere creer a Dios, es un problema que decide ser incrédulo, decide decirle a Dios, eres mentiroso, pero que a quien Él envió, a quien Dios envió para hacernos saber su verdad, dijo y enseñó que sí, Noé y Lot fueron reales, y que el diluvio y el arca fueron reales, y que Sodoma y Gomorra fueron reales, y que Dios estableció juicios en contra de ellos. Pero el Señor también nos enseña que Jonás no es un cuento para niños. El Señor enseña en Mateo 12:41, Lucas 11:30 y 32, que Jonás fue un profeta real. De hecho, Jonás es mencionado en la Biblia antes de este incidente, cuando en el segundo libro de Reyes, capítulo creo que 14, habla de este Jonás que fue un profeta de Dios, que Dios eligió, Dios llamó para dar mensaje al pueblo de Israel,
que estaba realmente contaminado, estaba dañado, estaba lejos de lo que es el deseo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Jonás estuvo haciendo esta profecía para que el pueblo de Dios se arrepintiera. Pero también en el libro de Jonás dice la palabra de Dios que Jonás es enviado por Dios a Nínive. Nunca olvidemos que Nínive, en el momento en que la Biblia dice que Jonás va, es una ciudad sumamente reconocida en el mundo antiguo, estaba en su momento de florecimiento. Y así como había progresado, así se había corrompido. Dios envía a Jonás con un mensaje de advertencia, un mensaje específico que tenía que ocurrir en un momento específico, días contados, para que en esta ciudad la gente se convirtiera. Jonás decide no hacerle caso a Dios, ir en contra de Dios, y entonces es allí donde se desarrolla la historia. Mire si para Cristo, cuando Cristo dice eso, quiere que usted y yo le hagamos caso, porque Él dice claramente que así como Jonás estuvo en el vientre de ese monstruo marino, así estaría el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, en la tierra, debajo de la tierra, para que se cumplieran estos días que Él anunciaba, donde sería muerto y sepultado, pero resucitaría al tercer día. Así que Cristo usa a Jonás como señal de que la resurrección ocurriría. Es Jonás usado por Jesucristo para enseñarnos no solamente que Él existió, sino que Cristo lo toma como punto de referencia para decirnos que Él resucitaría al tercer día, venciendo la muerte y ofreciéndonos a nosotros redención y vida eterna. Así que de nuevo, el Señor dice que Jonás fue un ser humano real, profeta de Dios, desobediente, pero profeta de Dios, a quien Dios envió a hacer esto. No dude usted que estuvo Jonás en el vientre de ese monstruo marino, porque Cristo lo dice. Y no se olvide de que Cristo lo dice para enseñarnos que la esperanza gloriosa de la salvación estaría sellada firmemente con su resurrección. Cristo nos enseña dos cosas más que tocaremos en el segmento siguiente acerca de estos hechos que tantos millones dudan, pero que Dios nos mandó a decir con Cristo que los creamos, y al final veremos para qué Cristo nos está advirtiendo. Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Allí encontramos otra enseñanza de Jesucristo, sumamente significativa, acerca de estas evidencias de las cuales estamos hablando. Leo el versículo: estos resucitan. ¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Y Cristo dice entonces: Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Lo que
permite que Cristo enseñe esto es que habían ido a decirle a Jesús que los muertos no resucitaban. Y él entonces toma este pasaje. ¿Qué nos enseña Cristo allí? Cristo nos está enseñando, primero, que Abraham, Isaac y Jacob fueron también personas que vivieron en la tierra, que no eran personas inventadas por como dicen algunos, la mitología judía, sino que Cristo enseña que estas personas fueron reales. En segundo lugar, enseña que estas personas tenían total convicción de que Dios es verdadero. Dios era su Dios. El Dios verdadero era su Dios. Para Abraham, que enseñó a su hijo Isaac, e Isaac enseñó a Jacob, Abraham enseñó que Dios, el Dios en quien él creía, era verdadero. Y entonces Cristo está diciendo que cuando Dios se mostró a Moisés muchos siglos después de la vida de Abraham, Isaac y Jacob, dice Cristo que Dios se mostró en la zarza ardiendo, una mata de espinos que estaba llena de incendiada, habían llamas en esta zarza y no se quemaba. Y Moisés se acercó a ver y desde allí Dios le habla, porque Dios habla, Dios sigue hablando, Dios es real, Dios quiere tocar nuestras vidas a través de su mensaje y dice que al hablarle le dijo, se identificó y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Cristo está diciendo que este Dios personal se comunica con personas en la tierra a nivel personal, les dice que Él es real y les enseña esta verdad. Cristo interpreta, el que ha venido de parte de Dios a enseñarnos la verdad, dice que Dios le dijo eso a Moisés para que Moisés supiera que Abraham, Isaac y Jacob están en la presencia de Dios, que Dios no es Dios de gente muerta, sino Dios de vivos, que aquel que ha creído en Él mientras ha estado en la tierra, que aquel que ha puesto su fe en Dios, aquel que ha creído en Dios como el único, el real, que sabe que Dios es Dios viviente, ese cuando muere no deja de existir en su parte espiritual, sino que esa persona sigue viviendo. Su identidad física, es decir, la parte externa, el cuerpo, la figura humana, ha sido enterrada, dejó de existir. Pero quien es la persona real, el yo de la persona, esa persona no muere. Por eso Cristo está tomando esto para decirnos a ti y a mí que estas personas están en la presencia de Dios. Que toda persona que cree en Cristo tiene vida eterna. Que todo aquel que cree en Dios no muere eternamente. Morirá físicamente, pero no eternamente. Quien es su identidad real está con Dios. Pero si no ha creído en Dios, está separado de Dios. A eso es que Cristo ha venido a decirnos, si ustedes creen en mí, van a tener vida eterna. Abraham, Isaac y Jacob no conocieron a Cristo físicamente, aunque sabían la promesa que Dios había hecho. Y la creyeron, dice la Biblia que la creyeron. Y la fe les permitió ser justificados por Dios. Cristo está diciendo, y esto quiero enfatizarlo, que Abraham, Isaac y Jacob no perdieron su identidad y luego vinieron y aparecieron en la tierra en la vida de otra persona. Cristo está diciendo que ellos están en la presencia de Dios, que esos individuos, estas personas están allí, que tienen una sola vida que Dios les entregó, que la vivieron en la tierra y cuando esa vida física terminó, cuando ellos expiraron, ellos se fueron a la presencia de Dios. Pero Cristo está enseñando otra verdad contundente al mencionarlos. Y está diciendo el Señor que sí habrá resurrección. Que sí es resurrección lo que Dios ha planeado para el ser humano. No reencarnación, sino resurrección. Y Cristo lo certifica aquí. Vuelvo a decir, aquel que dijo yo soy la verdad y que vino a enseñarnos la verdad, está diciéndome que no debemos creer en vidas continuas y sucesivas, entre comillas. Él te ha dado una vida y un día
Él te levantará con la identidad que te ha dado. Él te preguntará, ¿qué hiciste mientras estuviste en tu vida en la tierra? Por eso es tan importante reconocer a Jesucristo. Por eso es tan importante hacer caso a lo que Él dice. Porque es en base a esto que dice la Biblia que Él juzgará a aquellos que estemos vivos en el momento de su juicio, o que Él levante a los muertos a vida para presentarse delante de Él. El octavo punto básico que Cristo enfatiza es que sí podemos creer que los profetas que escribieron las palabras de Dios estaban escribiendo no porque ellos se lo inventaron, sino porque Dios los inspiró, Dios dio su Espíritu Santo para que creyéramos en esto. Esta es una evidencia contundente. ¿Sabe por qué? Porque miles de personas, millones, dicen la Biblia es un libro cualquiera y tiene el mismo valor que cualquier otro libro sagrado. Y los que escribieron eso son hombres, no hay por qué creer que esa es la palabra de Dios. Mientras una persona dice eso, se cierra totalmente a que la palabra de Dios, que Cristo dijo que es vida, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra, la persona que cree que no es dada por Dios, vuelvo a repetir, se cierra y obstruye que esta palabra transforme su vida. Hay 3 lugares que queremos tomar para poner como ejemplo lo que Cristo decía de la validez, de la certeza de que podemos creer en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 31, dice que Cristo tomó aparte a los 12, a sus discípulos, y les dijo, mirad, subimos a Jerusalén, y aquí está, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Una segunda cita en Lucas capítulo 24, Cristo ya ha resucitado, todo lo que Él dijo que se iba a cumplir se ha cumplido, y entonces Él les dice a sus discípulos de esta manera, versículo 44, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió entonces la mente para que comprendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Fíjese la reiteración. Cristo dice que lo que se ha escrito acerca de Él en los libros proféticos, en los libros que Moisés escribió y en los salmos, todo lo que contenía acerca de esa promesa que Dios había hecho de un Salvador que enviaría a la tierra, todo se cumplió. Solo para que usted tenga una pequeña muestra, el día que Cristo, desde el momento en que es apresado, la Pascua hacia adelante, hacia el momento de su muerte, se cumplieron 30 y tantas profecías. La veracidad de que esto es cierto, de que cuando tú lees la Biblia no te puedes quedar pensando hombres se lo inventaron, sino que Dios usó instrumentos humanos y a esas personas les habló de lo que era su plan para que tú y yo lo sepamos y podamos, al creer en el Dios verdadero, en el que es veraz, podamos comprender que Él tiene un propósito con nuestras vidas. En el libro de Mateo, Cristo dice que los hombres que Dios llamó a escribir, Él los inspiró por medio de su Espíritu. Busque Mateo capítulo 22 y entonces Cristo está en un diálogo con los que le rodeaban, que habían venido los fariseos con una serie de preguntas, y entonces Él les dijo a ellos, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y cita lo que David escribió? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de sus pies. Y cita la palabra profética. Pero antes de citarla dice, ¿cómo es que David dijo en el Espíritu? ¿A qué se está refiriendo Cristo? A que Dios inspiraba, Dios ponía en el corazón y mente de estas personas lo que tenían que escribir. No era que ellos estaban inventándose eso, sino que Dios lo había escrito para que nosotros,
al leer hoy y ver que Dios habló con mucho tiempo de anticipación y ya eso se cumplió, lo que falta por cumplirse, tú y yo lo creamos. Resumimos, Cristo dijo que Dios existe, Cristo dijo que Dios es el creador de todo, Cristo dice que Adán y Eva fueron reales, Cristo dijo que Caín y el homicidio y la violencia viene a la tierra por el pecado, Cristo habló de Noé, del diluvio, del arca, habló de Lot, de la mujer de Lot, de Sodoma, del castigo a estas personas. Cristo habló de Jonás. Cristo dijo que Jonás es real. Cristo habló de Abraham, Isaac y Jacob. Y Cristo dice que las escrituras, escritas por los profetas, es palabra de Dios inspirada por Él. Con estas evidencias, ¿qué tú y yo vamos a hacer? Si Dios ha enviado a su Hijo para darnos testimonio de que esto es cierto, nos quiere confrontar con la verdad de que Dios no te habla mentira y que estas cosas que ocurrieron con sus lecciones espirituales, cada una de ellas, necesariamente Dios las da como testimonio para que nosotros creamos en Dios, creamos en la certeza de lo que Él nos dice y al creer en eso nuestras vidas sean transformadas. Gracias a Jesucristo porque quiso hablarnos de esa manera. En el próximo segmento estaremos intercambiando ideas acerca de estas verdades. Este estudio sobre tantas cosas que Cristo nos mencionó para ilustrar, hablando sobre la creación, la fundación del mundo, también hablando sobre personajes que muchas personas en nuestros días han escrito o dicen de que fueron figuras literarias, de que fueron personas que quizás no existieron, que Cristo la utilizó o la palabra la menciona para enseñar algo. Volviendo con el mismo punto de la fundación del mundo, nuestra existencia en la tierra, la creación, que si venimos de un desarrollo casual, tenemos que ver todas estas cosas frente a la palabra de Dios, cómo Cristo mismo nos certifica de que no es así, de que, por ejemplo, en la creación, Dios participó, Él es el creador de todo y tenemos un principio en Él. Orfa, yo me pregunto si con respecto al tema de la creación, cuando muchas veces nosotros decimos, quizá para justificarnos, bueno, si el mundo es fruto de una casualidad, por ejemplo, la teoría del Big Bang, que dicen que fue una explosión, y entonces mi vida, yo hago con ella lo que quiero. Pero si la enfoco desde el punto de vista bíblico, como tú decías, si existe un creador y yo soy fruto de ese creador y yo soy creación de él, entonces yo tengo cierta responsabilidad de saber qué dice ese creador sobre cómo debe ser mi vida. Quizás nosotros podemos ver que frente a la generación que vivimos que nos dice lo contrario, hay una dicotomía en lo que se refiere a prefiero mejor creer lo que yo pienso, me gusta más esta opción. Entonces, es más fácil. Entonces, ¿cómo si opto por la opción bíblica, si creo, cuál debe ser mi posición entonces frente a Dios? Hay una cosa, Belardo, que no podemos, una dimensión en todo esto que no podemos olvidar, y es que el mismo Señor Jesucristo enseñó un día que Dios les revela sus cosas a los sencillos, a los humildes, y no se las revela a los inteligentes y sabios según el mundo. Siempre va a haber eso. La gente que va a creer
lo que Dios le dice, porque tiene la capacidad de al saber o al sentir que lo que está mirando, que las declaraciones de Dios son reales, Dios está diciendo la verdad y las acepta, tiene la sensibilidad para aceptarla. Esa persona, en ese momento en que acepta eso, Dios lo ve como alguien sencillo, porque cree a Dios. Y al creerle a Dios, al mismo tiempo, Dios dice que es inteligente y sabio delante de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Para Dios, el aceptar que Él es el creador, que Él nos hizo, que estas verdades que hemos comentado, Cristo las enseña, creer eso frente a lo que el humanismo o el cientifismo me enseña como lo contrario, como no verdades. Lo que dice la Biblia es no verdad, lo que dice el hombre es la verdad. Al yo aceptar lo que Dios dice, tengo que ser humilde para reconocer que le creo a Dios en vez de lo que me dice mi prójimo, de cómo entiende que pasó, de cómo el laboratorio le dice que pasó, exacto, de cómo él hace sus hipótesis de cómo pasó. Frente a eso es que Dios dice, cuando alguien se acerca y al leer mi palabra o al oírla, es convencido de que yo le estoy diciendo la verdad, en ese momento con sencillez lo recibe, inmediatamente delante de Dios esa persona es sabia para los ojos de Dios. Mientras en el mismo momento que la persona acepta eso, es una persona estúpida para los ojos humanos. Exacto. Ahí está la cosa. Por eso Cristo decía, yo les estoy revelando esto a los humildes, pero Dios les cerró la llave a los sabios e inteligentes del mundo. Al final, Abelardo, y es cuestión de tiempo, nosotros veremos que todo lo que Dios dijo, aquellos que todavía insisten en no creer, verán que sí es. Pero hay una evidencia en la Biblia que también, Dios nos dice que ese tipo de conducta iba a pasar. Porque allí dice en Romanos capítulo 1, versículos 19 en adelante, dice que, mira, es algo tan impactante, porque dice, lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Sí. Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Primera razón, según Dios, es que ningún ser humano podría decir que Dios no creó, porque Dios dejó una evidencia interior, interna, y eso está escrito en el alma. Que pero cuando lo dicen. Claro que lo dicen, ahí el próximo versículo dice. No, perdón, las personas, o sea, ¿cómo pueden, teniendo esa evidencia interior, negarla? Porque aquí dice la razón. Aquí dice, oye bien, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su corazón fue entenebrecido. Entonces mira cómo pasó. Aquí yo siento que sí, oye, alguien tuvo que haber hecho eso porque exacto, está tan bien hecho, es tan perfecto, es tan precioso, es tan obvio, todo es tan coherente, todos los días pasa lo mismo, hay unas leyes dentro de eso, pero a mí me parece que debe ser de otra manera. Entonces, al pensar de esa manera, el Señor dice, sus razonamientos se hicieron vanos. No hay una consistencia, sino que hay vanidad en el pensamiento. Y al creer esos pensamientos, o sea, lo creo y puedo descartarlo o decir, no, lo que me dice mi alma, eso es. O decir, no, yo creo lo que va por ahí. Yo creo que si no ha aparecido eso que dice Dios, el arca no ha aparecido, por tanto yo no tengo que creer en eso. Como lo dice la gente. O sea que es una decisión que toman al no creer. Por supuesto, y entonces es lo que dice aquí, que al pensar así, el alma se entenebrece. ¿Y qué significa eso? Se hace oscuro, tú no puedes ver, por más evidencia que Dios te muestre, tú dices que no. Yo no creo eso, es un disparate, eso no es científico. Y al decir eso, el pensamiento, el proceso del pensamiento, la mente y el alma se intoxican, se dañan. Y Dios dice, queriendo ser sabios o profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces ahí es donde está
esa dicotomía de la que tú hablabas. Y bueno, sí, no sé si vamos a seguir continuando leyendo ahí, pero la condición que narra el pasaje de lo que ocurre cuando el hombre hace eso. Abelardo, toda negación y a lo que Dios declara nos traen consecuencias a nivel personal, a nivel nacional. El dolor que tiene la humanidad, que ha tenido a través de la historia, que tenemos hoy, es producto de negar lo que Dios dice que es. Es una cosa absurda. Si alguien hace algo, ese invento que hace esa persona, sabe bajo qué condiciones lo hizo, y por eso escribe el manual. Tú vas a compraste ese equipo electrónico y te dicen, tiene que usarlo de esa manera. Si usted no lo usa de esa manera, se le va a dañar. Entonces me dice, no lo pongas al sol, pero a mí se me ocurre que en el sol es que yo quiero oír la cosa. Y lo pongo al sol. ¿Qué le va a pasar al equipo? Que se va a dañar. Nos ha pasado. Dios dio el manual y dijo, oye, yo los hice a ustedes y están hechos, yo los creé para que ustedes tengan comunión conmigo. Y yo, a mí no me da la gana de tener comunión contigo. ¿Por qué yo tengo que tener comunión contigo? Y entonces empezó a pelear con Dios. Pues Dios tiene que ser un megalómano, un dictador que quiere que uno... Y empezamos, pero entonces dentro de mí, el alma que fue hecha para ser llenada por Él, empiezo a tener unas carencias y unas necesidades que se vuelcan en todas estas ramificaciones, desviaciones, comportamientos que tenemos, incluso que nos están matando. Incluso en contra de nosotros mismos. Porque ahí está claramente dicho. Qué terrible. Qué terrible. Entonces esa posición, Orfa, de negar lo que está escrito en mi corazón, de las tantas evidencias, o sea, al tener el entendimiento entenebrecido, yo nunca voy a poder percibir el regalo de Dios para mí. O sea, Cristo nunca va a ser lo que debe ser para mí. No lo puedo tomar en cuenta porque mi inteligencia me lo impide. Como ya tengo ese esquema de lo que es ser inteligente y ser sabio y ser lógico, si yo tengo que aceptar lo que Cristo dice, que yo todo el tiempo he estado diciendo eso es mentira, me tengo que humillar. Tengo que decir lo que yo pensaba no era cierto. Y como soy tan orgulloso, entiendo que no puedo hacer eso. Eso cierra. No es que la persona no pueda lograrlo, sino que para hacerlo, de nuevo, tienes que hacer aceptar que no estabas pensando bien. Tienes que romper todo eso. Es Dios el que piensa bien, no tú. Esa es la cosa. Y efectivamente, Cristo dijo, Orfa, las cosas que tú mencionaste, habló sobre Noé y Lot. Tú mencionaste eso. Muchas personas hablan sobre eso como figuras literarias, como cosas que no ocurrieron. Bueno, el arca nunca ha aparecido, no podemos pensar cómo va a ser que el mundo se llenó de agua, tuviésemos pruebas, hubiese quedado algo. Muchos científicos hacen estudios sobre eso. Y nos señala, y lo vemos a punto de referencia, como en la venida de Cristo. Él señala que así como Noé y así como Lot, tú decías, habían ciertas condiciones que iban a ocurrir, que el mundo iba a estar de igual forma como en el tiempo de Lot, como en el tiempo. Y si vemos en nuestra sociedad en el día de hoy, pues yo creo que es un espejo. Lo triste de todo esto es que nosotros no tomamos las evidencias que Dios nos da, que nos las explica, nos las adelanta, para que cuando pase, digamos, oye, pero entonces es verdad. Porque eso es lo que la Biblia está llena de eso. Dios dice en Isaías, yo les aviso el fin desde el principio. Si yo estoy hablando ahora, ustedes ni siquiera se imaginan cuándo va a ocurrir, pero va a pasar. Entonces, cuando pasa, dice, va a pasar de esta y de esta manera. Al ocurrir, deberíamos decir, ven acá, pero wow, tengo todo aquí. Pero tú sabes lo que dicen los escépticos, no, eso se lo escribieron. La gente sabía que eso iba a pasar y lo escribieron. Pero las cosas que están pasando hoy, cuando la Biblia ha sido escrita hace tanto tiempo, no puede ser que me la escribieran hoy. Estaba ahí. Y Dios la deja para eso. Eso que tú dices de Noé, el arca, los que no están muy al día no saben que sí, en el mismo monte en que el Señor dijo en el Ararat, ahí en Turquía, el arca está. Ha sido vista por satélite. Yo tengo todo un video que habla de eso.
lo he visto en AE Mundo, que, por científicos que no son cristianos. Pero, ¿por qué no se dice que se tiene? El Pentágono, por ejemplo, tiene esas cosas. ¿Por qué no lo dice que se tiene? Porque eso quebrantaría todas las tesis de que eso es un cuento y que el diluvio, no crean eso, de juicio que viene sobre la tierra. Tan pronto yo crea que Noé y el diluvio ocurrió y el arca está ahí, que de hecho lo decimos en este programa hoy, Dios va a hacer que antes que Cristo vuelva a la tierra el arca se vea a los ojos de todo el mundo. Pero si yo me confronto con esa verdad, ¿qué es lo que inmediatamente tiene que pasar? Automáticamente tengo que mirar todas las otras advertencias. Esa es la cosa. Y todo lo que Cristo ha dicho sobre lo que va a ocurrir. Queremos en este tiempo utilizar el tiempo que nos queda para exhortarlos a quienes nos escuchan, a quienes están mirando el programa, de que si hemos visto que tenemos pruebas en la palabra de Dios, que mismo Señor Jesús citó y dio como una realidad que cada una de esas cosas han ocurrido. Y tenemos delante de nosotros muchas advertencias más que nos hablan de una y otra vez sobre esas cosas que ya ocurrieron como una realidad. En el día de hoy, usted y yo, al ver el mundo que nos rodea y ver cómo la palabra de Dios nos habló antes y nos habla ahora de que esas cosas iban a ocurrir, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Usted y yo tenemos que sentirnos confrontados y de ver si en verdad esas cosas tienen importancia para nosotros. En este día nosotros le pedimos que usted abra su corazón, que escuche cada una de esas porciones y que usted las vea con otros ojos. Jesucristo nos advirtió de que en el tiempo de su venida el mundo iba a estar, así como la palabra nos enseña sobre Lot y Noé, pero hay una escapatoria. El arca ya está dispuesta para usted y para mí en el día de hoy. Usted tiene que tomarla. Dios nos ha dado en su plan de salvación a nuestro Señor Jesucristo. Y su amor y su gracia están dispuestas para usted en el día de hoy. Ahí hay números en pantalla, utilícelos, llame a las personas que están allí. Ellos pueden continuar profundizando con usted sobre esas necesidades. Y una vez más nosotros le pedimos que no cierre su corazón, no endurezca su corazón al llamamiento que Dios nos da. La palabra de Dios es veraz, se ha cumplido completamente y lo que queda por cumplirse está a la vuelta de la esquina. Dios le dé la gracia para usted tomar la decisión correcta. Dios le bendiga.